Bien, y recibimos en el noticiero central de la televisión pública ahora al profesor Luis Tonelli, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, ¿cómo le va, Luis? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo analiza toda esta situación que estamos viviendo después de estos días de corrida cambiaria y el supermartes que pasó esta semana? Bueno, es un punto de inflexión. Uno podría decir que los argentinos nos hemos dado cuenta que la cosa no es tan fácil. No sé si el gobierno lo sabía, uno piensa que sí, pero lo cierto es que el optimismo que en realidad se despertó ante el cambio de gobierno, ahora encuentra la realidad de la gravedad de las cuestiones y entonces la esperanza tiene que transformarse en fuerza, ¿no? Un físico neozelandés, Rutherford, dijo en un momento parecido: se acabó la plata, es hora de pensar. Yo no sé si es hora de pensar solo, es hora de remar, y para remar se necesitan brazos, y por eso yo creo que el gobierno está ampliando de vuelta esa base de sustentación política. Un poco raro, ¿no? Digo, quizás era demasiado optimista, como dijo el presidente, y pensaba que, bueno, podía cerrarse políticamente mirando las elecciones y que su partido quizás pudiera avanzar. Bueno, tiene que ampliar la base y lo hemos visto en estos días, ¿no? Sí, ampliar la base por ahora significa, por ejemplo, que en la mesa de toma de decisiones está de nuevo el radicalismo, la coalición cívica, que está Emilio Monzó, pero también hay un pedido permanente a los gobernadores del peronismo, a los legisladores. Bueno, y hoy el propio presidente y el ministro del Interior, Frigerio, dijeron que todos están convocados, absolutamente todos los que quieran participar, como para encontrar sobre todo la solución a una baja del gasto público, del déficit. Totalmente, Daniel. Antes la plata la ponía el mercado, esperanzada en tener buenos dividendos. Esto se ha cortado y estamos ante un crédito pedido al FMI, que es un banco. ¿No? Digo, tuvimos malas experiencias con el FMI en el pasado, ahora el FMI es otra cosa. Bueno, lo hemos visto en el noticiero, que están diciendo, bueno, el programa tiene que ser de la Argentina, pero ese programa tiene que ser un programa que atienda el déficit que tenemos, ¿no? Porque si no, la plata es tirada por un banco, eso no va a pasar. Entonces, vienen épocas realmente de empujar la carretilla, y la Argentina es un país federal. Si uno solo es el que hace el esfuerzo, realmente no funciona. Por eso los gobernadores, y por eso el presidente, y por eso las fuerzas que componen la coalición. Ahora, ¿cómo se puede bajar el déficit? Porque, por ejemplo, hoy en Córdoba, allí cuando relanzaba los mercados automotrices y demás, Macri dijo, lo primero que hay que hacer es bajar el gasto político mucho para dar el ejemplo. ¿Cómo se puede recortar hoy en día sin generar problemas sociales? Sí, yo digo, el gasto político es obviamente lo primero que hay que hacer por una cuestión de efecto de demostración. No sé si con eso alcanza, yo diría que no. Claro. Hay que ir realmente a un plan de racionamiento muy importante y obviamente de pensar los ingresos, ¿no? De pensar cómo se recauda, y fundamentalmente, Daniel, me parece que la cuestión para este gobierno es cómo equilibrar las cargas. Sí, pero justamente los ingresos, que ya no se pueden aumentar más impuestos. ¿Cómo se puede mejorar los ingresos? Mira, lo que tendría que avanzar es sobre la economía en negro. Esa es la parte más desregulada, ahí no se pagan impuestos, ahí no se atiende ninguna obra social, ahí no se atiende nada. Así que ahí hay un elemento para trabajar y para avanzar, ¿no es cierto? Después, los recortes son típicos, ¿no? Digo, ¿a dónde van? Y bueno, van a las obras públicas y van a la infraestructura. Eso nos cercena capacidad de competitividad. Pero estamos en una emergencia, Daniel. Claro. Entonces me parece que eso también va a ser fundamental. Y las provincias recibieron más dinero, viste el fallo de la Corte, 15%, el gobierno también. Y me parece que ahí también tiene que ir mirar un poco esos gastos. Y después el gobierno obviamente tuvo al principio una política de señales a los inversores. Es decir, este gobierno es diferente. Por ejemplo, caída de las retenciones, ¿no? Y esos signos no se vieron de alguna manera correspondidos. Es cierto que el mundo fue cambiando muy rápidamente y para peor. Claro. Entonces ahora quizás habría que rever esa política de ingresos. Bien, Luis, muchísimas gracias por reflexionar juntos. El profesor Luis Tonelli, aquí en el noticiero central de la televisión pública argentina, donde ya seguimos. Cuando regresemos en instantes, Venezuela a las urnas. El domingo hay elecciones. Maduro cerró su campaña con Maradona en el escenario. La oposición llamó a no votar. Los detalles en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.